Hola, un cordial saludo para todas las familias caficultoras del Radio de Acción de la Cooperativa de Caficultores de Andes. Bienvenidas a este espacio de diálogo, un diálogo abierto y directo para resolver dudas y conocer cómo va este proceso de intervención y de recuperación de nuestra cooperativa. Me acompaña hoy precisamente el agente especial interventor Alejandro Rebollo Rueda. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Empecemos con un poco de historia. ¿Qué ha pasado en este último año? Recordemos que la cooperativa fue intervenida por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria el 9 de noviembre de 2019. ¿Qué ha pasado? Hombre, lo que ha pasado es la atención de una situación absolutamente caótica en tiempos que diría yo récords para permitir que la cooperativa no solamente se mantenga, sino que cumpla lo que es su objeto fundamental, que es la compra de café a sus asociados y la continuación de los servicios que le debe prestar a ellos. En situaciones particularmente difíciles, porque para todos es conocido que la cooperativa llegó a una situación no solamente de quebranto patrimonial, sino de absoluta iliquidez, que ponía en entredicho el haber podido cumplir con estos objetivos. Por otro lado, lo que hemos venido también adelantando es el proceso de reestructuración de la entidad con miras a poner ella en la situación en que debería quedar una vez se superen los problemas que la agobian desde el punto de vista patrimonial y de liquidez. Y finalmente diría yo que el otro frente pues ha sido el adelantamiento de las negociaciones con los acreedores, que son la pieza clave en todo esto para lograr el propósito único de la intervención, que es salvar la cooperativa de caficultores de Andes. De todo eso vamos a hablar con detalle, pero empecemos por el principio. Se realiza la intervención de la cooperativa y usted como agente interventor tiene que presentar un plan de recuperación. ¿Qué plan le presenta usted a la Superintendencia de la Economía Solidaria? Mire, digamos que esto tiene un antecedente de orden estrictamente legal, y es que ese marco legal al que me refiero le ordena al agente interventor presentar en unos tiempos definidos por la ley varios documentos. El primero es un análisis de diagnóstico que, como su nombre lo indica, pues lo que hace es describirle al ente supervisor lo que se encontró en la cooperativa y con base en lo que se encontró sugerirle a la superintendencia el camino que debe seguirse. Ese fue el primer paso, que lo que hicimos fue entrar a revisar con base en las realidades que se encontraron tanto a nivel contable como a nivel financiero y administrativo, y en donde veíamos que no obstante la caótica situación de la cooperativa, creíamos y creemos que se pueden implementar mecanismos de solución. El segundo paso fue, una vez la superintendencia acogió nuestra recomendación con base en ese diagnóstico, fue presentar lo que la ley denomina un plan de recuperación, que no es en sí el plan de recuperación de la cooperativa, sino, si me permite la expresión, Víctor, es la descripción de cuál es la realidad económica de la cooperativa para construir con base en esa realidad lo que podría llegar a ser un acuerdo de acreedores. Ese paso lo cumplimos, fue aprobado el pasado mes de mayo, finalmente por la superintendencia, y lo que le repito es la descripción de la situación real con base en la cual entramos a negociación con todos los acreedores. Eso es lo que hemos hecho sobre una base, repito, y es que no obstante las dificultades patrimoniales y de liquidez, creemos y estamos convencidos que para la industria del café en Colombia y particularmente para el suroeste antioqueño y específicamente para Andes y los municipios circunvecinos que atendemos, el peor de los escenarios es su liquidación. Y en ese norte es que hemos venido trabajando con base en esos documentos de origen legal. Usted usa un término, una situación caótica, y creo que se refiere a dos
escenarios específicamente. Por un lado las deudas y por el otro el flujo de caja. ¿Cómo están los acreedores hoy? Mire, evidentemente, cuando yo digo caótico es porque no solamente se tiene que resolver la situación, o se ha tenido que resolver la situación de caja, de liquidez, sino que paralelo a ello se tiene que resolver el tema de solvencia patrimonial, que eso hace particularmente difícil el proceso de la cooperativa. Sin embargo, no obstante esa dificultad, esto que le decía antes de la conciencia que existe sobre la necesidad y el beneficio que trae el salvar la cooperativa, ha sido un tema que ha sido entendido, me atrevo a señalar, por todos y particularmente por los acreedores. Obviamente es un proceso de negociación muy difícil, no es fácil, y menos en las actuales circunstancias que atraviesa el país, en donde la economía está atravesando por un proceso evidentemente recesivo, en donde los primeros efectos los sienten los mismos bancos. Entonces, ese es un proceso complejo, pero yo le digo que lo que encuentro es un nivel de receptividad muy alto, un diálogo muy abierto y constructivo sobre esa base que le comento. Yo mencioné hace pocas semanas en una comunicación que le dirigí a todos los asociados que precisamente por esa actitud de los acreedores veía cada vez más lejana la posibilidad o la alternativa de una liquidación, y me mantengo en eso, Evidentemente, vuelvo y le repito a usted, eso no es un proceso rápido, es un proceso lento que hay que aplicar el dicho popular de despacio que voy de afán. Muy bien, está claro, es un proceso lento, se está trabajando y va avanzando. El que sí no daba espera era la caja, el dinero para que el negocio funcionara y funcione como lo ha hecho hasta ahora. ¿Cómo fue ese tema de recuperar caja para que los asociados pudieran seguir vendiendo su café y recibiendo los servicios? Hombre, ese ha sido un trabajo de todos los días, en diferentes frentes. El primero ha implicado el buscar ahorros internos en la operación de la cooperativa. Parte del diagnóstico que hicimos es que encontramos una cooperativa sobredimensionada, bajo la ambición de convertirse no en cooperativa, sino en el gran exportador de café en Colombia. Lo que es los gastos administrativos y de personal crecieron en forma absolutamente desproporcionada. Y en buena medida lo que hemos venido haciendo es ajustando a las verdaderas necesidades y no solamente necesidades, sino obligaciones de la cooperativa. Y eso ha implicado unos ahorros en caja muy importantes. Por otro, un manejo muy eficiente de la tesorería, que también ha permitido mantener los flujos y pagar los gastos propiamente de operación o administrativos de la cooperativa. En tercer lugar, sin lugar a dudas, ha jugado muy a favor el apoyo, por un lado, de la institucionalidad cafetera, y me refiero con ella específicamente a la Federación Nacional de Cafeteros y a su Comité de Cafeteros de Antioquia, sin cuyo apoyo esto no hubiera sido posible, se lo digo. Apoyo en todo sentido. Pero adicionalmente también el reconocimiento a los principales acreedores, no solamente por el entendimiento, sino particularmente porque mantuvieron la confianza en la cooperativa y en la gestión y el plan que nosotros planteamos, y nos mantuvieron las líneas de crédito de sobregiro y rotativos que tiene la cooperativa, con los cuales pues hemos contado con el capital de trabajo para mantener en funcionamiento la cooperativa y cumplir eso, que es el propósito fundamental, la compra del café a los asociados. Hablemos de una vez de ese tema, compras de café, ¿cómo se han comportado? ¿Los asociados están vendiendo y los caficultores en general? ¿Cómo van las compras en la cooperativa? Mire, yo diría que bastante bien, Víctor. Cuando uno hace un análisis de lo que ha sucedido en este año, que es un año bien particular, y lo digo por múltiples factores, arranque usted por el climático.
conocemos que la traviesa pues no fue de las especificaciones o de los volúmenes, digámoslo así, que esperábamos por razones fundamentalmente climáticas. Está el tema de la pandemia y el aislamiento y lo que sucedió en el mercado general en el mundo. Entonces, ha sido un año bien particular, con condiciones, eso sí, muy positivas en la industria del café. El mercado internacional y el precio interno se han mantenido en niveles bastante buenos. De tal manera que cuando en esas circunstancias uno hace el análisis, definitivamente el asociado de la cooperativa de Andes cree en su cooperativa y sigue creyendo en su cooperativa. Y el nivel de ventas a la cooperativa, cuando uno lo mira porcentualmente y cuando lo mira a la luz de lo que son sus asociados, el resultado es muy positivo. Yo por eso mismo también soy muy optimista, porque lo que habíamos proyectado en un trabajo además de sinceramiento de las cifras, pues se está dando. En esa línea, podríamos decir que la cooperativa ha sido capaz de comprar todo el café que le ha llegado. Claro, que ahí se combinan los dos elementos que acabamos de mencionar. Por un lado, la convicción del asociado y el asociado que le sigue vendiendo su café a la cooperativa de caficultores de Andes, y por otro lado, la cooperativa que ha contado con los recursos para comprar y cumplirle a ese asociado. De tal manera que sí, evidentemente, eso es una realidad que está ahí, las cifras no mienten. Cuando hablábamos ahora del flujo de caja, del capital de trabajo, usted mencionaba dos elementos que quiero que retomemos. Decía que parte del problema es que la cooperativa estaba sobredimensionada y parte de eso era un excesivo número de personas contratadas en la cooperativa. ¿Cómo está ese tema de personal hoy? Tema 1. Mire, en eso hemos venido en un proceso de reducción de personal muy importante, yo creo que muy importante. ¿Y qué es lo que hemos venido haciendo? Los contratos a término fijo que han venido venciendo y cuyas vacantes no resultan absolutamente indispensables para ser reemplazados, se cancelan, simplemente. Eso obviamente tiene el beneficio de que no hay lugar a indemnización por terminación del contrato. Hemos además, en aquellos casos que hemos considerado necesario, negociado o aceptado renuncias de personal que se han presentado. Hemos reducido el personal de almacenes y tiendas que se han venido cerrando, de tal manera que hoy tenemos una nómina todavía yo creo que sobredimensionada. Hay mucho trabajo por hacer en ese campo, pero drásticamente menor a la que teníamos hace un año. Y el segundo tema, usted ya lo mencionó, tiendas y almacenes del café que estaban inclusive por fuera del radio de acción de la cooperativa. ¿Cómo va eso? Pues mire, es que también desde que nos posesionábamos, encontrábamos dentro de ese análisis de diagnóstico que efectuamos, el que la cooperativa, en esa ambición por convertirse en la gran empresa cafetera, empezó a competir con sus pares en municipios que están por fuera de su área de influencia. Y lo hizo abriendo puntos de compra de café, abriendo tiendas, en fin, y almacenes. Cuando nosotros observamos esa realidad, esa situación, encontramos que, pues primero, se estaba saliendo de su área de influencia, lo cual no tenía sentido, y menos el entrar en competencia con las otras cooperativas. Pero en segundo lugar encontramos que esa mayoría de almacenes, desde el punto de vista de P&G, eran deficitarios, es decir, le producían eran pérdidas y engrosaban la nómina. Parte de las pérdidas se producían por sus gastos. Esos almacenes particularmente se han cerrado para limitarnos primero a almacenes que como centros de costos individuales den utilidad, ¿sí?, y presten un real beneficio a los asociados. Y esa operación, déjeme decirle que
nos va a poder producir unos ahorros en el año de aproximadamente 2.600 millones de pesos. Eso es una cifra muy importante para la cooperativa y más en las actuales circunstancias. De tal manera que ese es parte del trabajo. Repito, esto es un proceso, esto no ha culminado, tenemos que continuar, obviamente bajo una situación de caja estrecha. Hemos mejorado nuestra situación de caja, pero no quiere decir que nos hayamos vuelto de la noche a la mañana bollantes, ni que podamos como locos entrar a hacer operaciones de cierre, porque pues obviamente también están los derechos de los terceros que tenemos que respetar. Hay un tema que tal vez ha impactado también el funcionamiento actual de la cooperativa, específicamente en la parte de comercialización, y tiene que ver con los futuros, las entregas a futuro. ¿Cómo ha estado? ¿Los asociados están cumpliendo sus entregas? Mire, yo soy muy optimista, como suelo serlo en todos los campos, pero no puedo dejar de mencionar que en relación con este producto, llamémoslo así, que es la compra de futuros, no solamente en la cooperativa de caficultores de Andes, sino en general en el país, porque la información que tengo es no solamente a nivel del suroeste antioqueño, sino en el Cauca, en Huila, en Tolima, se ha venido dando un crecimiento en el incumplimiento de estos contratos de futuro. Y esto es un problema realmente muy serio para la industria como tal. No solamente porque ese incumplimiento rompe con el que ha sido el principal activo de la industria cafetera durante toda su existencia, que es el cumplimiento de la palabra. Muchas veces se señala que la industria cafetera es informal. Esa informalidad en buena medida obedece es que el caficultor siempre ha cumplido con su palabra. Romper ese activo tiene unas repercusiones enormes para el futuro, el presente y el futuro de la industria. Evidentemente esa situación se ha presentado por una coyuntura de mercado que ha sido malentendida. Y es un poco el drama de nuestra cultura, me atrevería a decir, Víctor. Y es que creemos que el beneficio de obtener un mejor precio hoy por cuenta de un especulador me va a mejorar mi condición sin pensar en las repercusiones hacia futuro. Eso es un error enorme, ¿no? Pero evidentemente el mercado y la volatilidad de ese mercado ha hecho que pues, muchos caficultores que tenían compromisos de futuro y que habían hecho una asignación de precio X, en el momento de cumplir ese precio en el mercado ya es mayor y entonces han resuelto por una ganancia que no creo que lo amerite, pero el hecho es que por esa utilidad, comillas, pues han incumplido. Sin embargo, soy un positivo y soy optimista, Víctor, porque el trabajo que hemos hecho en ese sentido ha sido de acercamiento con todos ellos. Hay algunos que han incumplido por razones ajenas a su voluntad, por circunstancias de su cosecha o circunstancias familiares, etcétera, etcétera. Eso lo hemos venido constatando a través de nuestra área social para extenderle la mano al caficultor y darle la oportunidad para que pueda cumplir en otras condiciones. Y con todos en general hemos hecho ese acercamiento, invitándolos a la reflexión cuando son circunstancias como las que le comento, e invitándolos para que suscriban unos otros sí a sus contratos para que cumplan. Y el resultado va bien. Y le repito, soy optimista y estoy convencido que el trabajo de salvar la cooperativa debe implicar también el salvamento de la misma industria. Usted menciona el término especulación y eso era parte de lo que hacía la cooperativa, ¿cierto? Y específicamente para eso también tenía una filial en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con esa filial? Hombre, de la filial lo que hemos hecho, bueno, lo primero fue tomar el control de la filial, trabajo que no fue sencillo y para lo cual tuvimos que acudir a una oficina de abogados con sede en Miami, en Estados Unidos, que nos ha prestado una invaluable ayuda.
Una vez tomamos el control de la filial, pues lo que hicimos es un trabajo, digamos, de debida diligencia para conocer qué había allá y cuál era la situación real de esa filial. Hoy yo creo que la foto está tomada, ya lo que había es lo que existe. Esa es una filial en donde mientras resolvemos los problemas que encontramos allá, la hemos venido adelgazando a lo que pueda ser su mínima expresión. Evidentemente nosotros no creemos que se justifique el mantenimiento de ella, pero mientras se toma esa decisión definitiva, lo que hemos venido es reduciendo sus gastos y costos y preparándola obviamente para recuperar los activos que sean recuperables y atender pues las obligaciones que tenga pendientes allá. Pero digamos, la situación está controlada, porque lo que más nos preocupaba en su momento era qué vamos a encontrar allá. Para nosotros era casi que una caja de Pandora, precisamente por lo que usted decía. En buena medida esta cooperativa llegó a la situación que llegó por dedicarse a operaciones de especulación, pero de especulación además, permítame la expresión, perversa, porque especular en cualquier mercado es un riesgo alto, pero los especuladores también saben hacerlo y toman sus medidas de precaución para que en momentos de pérdidas se minimicen las mismas. Aquí no hubo nada de eso, fue una especulación casi que vulgar la que se realizó acá y la que produjo 26 millones de dólares en pérdidas en el año 2018. ¿Faltaba control en la cooperativa? Absoluto, total. Si usted me pregunta el problema madre de la cooperativa, yo le diría control. ¿Y hay control hoy en la cooperativa? Lo estamos construyendo, lo estamos construyendo. Pero mire, me atrevo a decir una cosa, que además la he sostenido en ya muchos años de experiencia en estos temas y particularmente con el sector cooperativo al que tanto afecto y compromiso le tengo. Y es que las crisis de las entidades cooperativas en su inmensa mayoría han obedecido a temas de gobierno corporativo que se traducen específicamente en ausencias de controles. Hoy en día lo que venimos haciendo dentro del proceso de reestructuración es precisamente que las áreas de la cooperativa, todas, se hablen entre sí, pero se hablen no para que se conviertan en un club de amigos, sino para que entre ellas mismas ejerzan control. Mire, el principio básico del control en Colombia y en el mundo es el autocontrol. No es el policía externo que viene con un bolillo a decirnos que eso no se haga. Eso es una segunda instancia del control. La base del control a nivel universal es el autocontrol y ese autocontrol se establece con mecanismos de pesos y contrapesos, de controles cruzados que permitan que el área que quiera realizar una operación que salga de los lineamientos de la entidad sea inmediatamente ajustada por la otra área. ¿Se va a salvar la cooperativa? Hombre, yo estoy convencido de que sí. Por supuesto, el proceso no ha finalizado. El proceso debe culminar, evidentemente, con un acuerdo con nuestros acreedores, como le explicaba Víctor, a través del cual logremos, por un lado, reestructurar financieramente la entidad y hacer pagable su pasivo, pero por otro lado también que se restablezca su patrimonio. Confío, veo una buena actitud de los acreedores, pero no podremos decir que hemos logrado el final y el objetivo, sino cuando hayamos suscrito el acuerdo y este acuerdo haya sido aprobado por la superintendencia. Antes sería irresponsable decirlo. Lo voy a invitar a que nos tomemos un café de los Andes, igual que a los televidentes y a los oyentes, para que hagamos una pausa. Y cuando regresemos vamos a hablar de un servicio muy importante para los asociados y caficultores que tiene que ver con el crédito cafetero. Entonces, esta pausa para café y ya regresamos. Los granos de café nos han unido a lo largo de todos estos años. Los hemos sembrado, recolectado, beneficiado,
secado y trillado juntos, con el sueño de producir el mejor café colombiano. La unión nos ha hecho más fuertes y sentirnos acompañados en nuestro caminar diario nos ha permitido crecer juntos, mejorar nuestra calidad de vida y soñar juntos. De los Andes Cooperativa, unidos es mejor. Continuamos en este espacio de diálogo sobre la situación actual y los avances de la Cooperativa de Caficultores de Andes. Un saludo muy especial para todas las personas que nos han reportado sintonía, jóvenes, mujeres cafeteras, caficultores tradicionales de todos los municipios del radio de acción de la cooperativa, que son Jardín, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y el Carmen de Atrato en el departamento del Chocó. También saludamos, por supuesto, a toda la audiencia que nos siguen por diferentes medios, en televisión, en radio. En televisión estamos en AUPAN, en Antena 4, en Apacibol, en AUPAVE, en radio en la emisora de la Universidad de Antioquia, Conexión Sur, Radio Ciudad Bolívar, Todelar con la transmisora Sur Andes y Radio Jardín. A todos un saludo muy especial y recuerden pues que todos los canales de comunicación de la cooperativa y de la Federación Nacional de Cafeteros siguen abiertos y disponibles para ustedes, para este tema y para todos los temas y asuntos gremiales. Dejábamos abierto un tema antes de la pausa, que ha sido muy sentido por los caficultores y por los asociados. Crédito cafetero. ¿Qué va a pasar con el crédito para los asociados? Entiendo y soy consciente que este servicio es tal vez de los servicios después de la compra de café más sensibles por la importancia que tiene para los asociados. Sin embargo, lo primero que tengo que contarle es que el cierre del crédito no es una decisión que obedezca al capricho de la superintendencia o de quien le habla. Es consecuencia de la aplicación del régimen legal. La situación de la cooperativa es una situación de lo que llamamos quebranto patrimonial. Es decir, hoy el patrimonio de la cooperativa es negativo. Al ser negativo, la ley impide que se otorguen nuevos créditos. Y esa es la razón por la cual se está cerrando. Sin embargo, nosotros hemos venido trabajando en diferentes alternativas. Tal vez la principal de ellas es buscar mecanismos que le permitan o facilidades para el pago, por ejemplo, en la compra de insumos agropecuarios a través de nuestros almacenes a los asociados. De tal manera que no se limite, por ejemplo, en ese campo de acción a compras en efectivo de contado. A nivel de la cartera hoy vigente, porque entiendo además que el sistema de cartera en la cooperativa funcionaba al estilo de los créditos rotativos, en donde el caficultor lo que hacía era abrir su línea de crédito, con lo cual cubría sus gastos en épocas de no cosecha, luego llegaba la cosecha, pagaba su crédito y así lo iba rotando en el tiempo. Obviamente, al verse en la situación que produce el efecto legal que le comentaba, pues obviamente muchos de estos caficultores pues se han visto en dificultades para pagar sus créditos. Por eso también el otro campo que hemos abierto y mantenemos permanentemente es el de el acercamiento a nuestros asociados
dándoles facilidades de pago, abriéndoles las puertas de la cooperativa para que podamos ajustar su situación a el cumplimiento de sus obligaciones, buscando ese acuerdo con los acreedores que permitan además un restablecimiento patrimonial, precisamente para poder ya reabrir en mejores condiciones, diría yo, el otorgamiento de crédito. A ver, sobre ese tema de crédito reiteremos un asunto. El asociado que tenía un crédito hoy se pregunta, si yo tengo un crédito, debo una cantidad de dinero y pago esa cantidad o una parte, ¿por qué no me vuelven a prestar si yo ya pagué? Porque la ley no lo permite. Simple y llanamente porque la ley no lo permite. Porque yo no puedo, mientras tenga un patrimonio negativo, dar nuevas operaciones de crédito. Esa es la única razón. Queda entonces la alternativa que menciona, de unas entregas a plazos. Digamos, para lo que es compra de insumos y particularmente fertilizantes. Es allí donde lo que hemos abierto es la puerta para que nuestro asociado tenga facilidades en la compra y pago de lo que compra. Al deudor de cartera ordinaria lo que hacemos es otorgarle las facilidades para que se ponga al día o nos cancele sus obligaciones. Hablemos de una vez de la cartera. ¿Están pagando los créditos los asociados? Sí, yo lo que veo es que sobre todo a nivel de la base social de la cooperativa, que usted bien sabe, Víctor, que está compuesta por una enorme cantidad de caficultores pequeños, de no más de 5 hectáreas, sus parcelas, ese caficultor cumple. Y cuando no puede cumplir se acerca, pone la cara, entrega alternativas y viene cumpliendo. El problema de la cooperativa es doble. Por un lado, el hecho de no poder desembolsar nuevos créditos genera una situación que resulta casi que perversa, porque usted no refresca su cartera. Entonces su cascada pues nunca se va a ver refrescada y lo que hace es descender en morosidad. Pero también la otra situación que resulta, digamos, muy compleja, ¿sí?, es la excesiva o el excesivo concentración de los créditos en muy pocos asociados. Parte de la situación anómala que se encontró acá es que para lograr el objetivo que se propuso la administración anterior, se otorgaron unos créditos, además en unas cuantías gigantescas, a muy pocos asociados, ¿sí?, que hoy están en mora. Algunos en procesos de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades, otros simplemente dejaron de pagar. El 80% de la cartera está reducida a un 20% de asociados y es incluso más la proporción. Entonces, eso obviamente cuando usted ve esa radiografía, pues dice uno, aquí la situación de la cartera es muy difícil. No digo que no lo sea, pero obedece a dos razones completamente objetivas. Parte también de nuestra labor es que no solamente normalicemos los créditos, sino que establezcamos reglas absolutamente claras para que la cooperativa de caficultores de Andes en el futuro no vuelva a haber ese absurdo caso de favorecimiento. Porque es que eso rompe los principios cooperativos, eso rompe la esencia del sector solidario y eso produjo lo que produjo. ¿Se puede recuperar esa plata? Pues hombre, yo lo que le digo es que estamos haciendo todo lo que legalmente podamos hacer para recuperarla. De ahí a que la recuperemos no me puedo comprometer porque no lo sé. Dependerá, por ejemplo, en los procesos de insolvencia, qué acuerdos se alcancen, cuáles sean las condiciones de esos acuerdos. En los procesos judiciales, si existen o no activos que puedan respaldar a través de las medidas de embargo. En fin, son situaciones que ya se vuelven completamente externas. Recuerdo que recién empezaba la intervención de la cooperativa, hubo algún movimiento de algunas personas que promovían que no se le pagara los créditos a la cooperativa. ¿Eso qué consecuencias tiene, más allá de las legales, qué consecuencias tiene para los asociados el incumplimiento? Mire, déjeme hacer este comentario. En la literatura universal sobre derecho de insolvencia existe lo que se llama el riesgo moral
que se genera cuando una entidad entra a un régimen de insolvencia. Y usted entra a un régimen de insolvencia cuando deja de pagar sus obligaciones de manera habitual, es decir, cuando tiene dificultades. Y eso, a nivel de lo que son deudores de la entidad en insolvencia, produce lo que le denomino como el riesgo moral, y es que la gente llega a creer que ya no tiene que pagar sus obligaciones. Eso es propio de estas situaciones, eso está descrito, como le digo, universalmente. Pero evidentemente ese es un gran error, y mucho más cuando usted está frente a una entidad cooperativa, porque es que la cooperativa es de sus asociados. Y como yo les dije desde el primer día en que llegué aquí a Andes, esta cooperativa, yo no soy mago, yo no hago milagros. Esta cooperativa o lo salvamos entre todos o no se salva. De tal manera que a esas voces que trataron de invitar a que no se pagaran las obligaciones, pues tengo que decirle que a pesar de que encuentran una respuesta en la literatura universal, no dejan de ser voces absolutamente irresponsables. No solamente con sus compañeros asociados a la cooperativa, con ellos mismos. Lo más triste es que en muchos casos eran deudores en mora de obligaciones, que para justificar su incumplimiento invitaban a los demás a que incumplieran. Vuelvo y repito que la gran base de asociados de la cooperativa, que son esos pequeños caficultores, cumplen y están cumpliendo, y cuando no pueden cumplir ponen la cara y vienen y piden que les ayude. Y para ellos esa es la razón de ser de la cooperativa. Así que digamos, sé que la situación es particularmente difícil, sé que es muy sensible, pero yo confío en que la situación se supere prontamente. Hablemos de los aportes. También en esa línea algunos decían, si yo tengo una cantidad de dinero en aportes y debo una cantidad en un crédito, pues que me crucen y quedamos en paz. Claro, ese es parte de, digamos, llamémoslo, problema del sector cooperativo, porque evidentemente usted normalmente tiene la posibilidad de hacer cruce de aporte con saldo de obligaciones. Sin embargo, pues eso implica, en primer lugar, la decisión de salirse de la cooperativa, dejar de ser asociado. Yo lo que encuentro es en ellos la inmensa preocupación que han tenido de que la cooperativa vaya finalmente a un proceso liquidatorio y producto de ese proceso liquidatorio ellos pierdan sus aportes. Ese temor es el más legítimo de todos los temores. Por supuesto que es entendible. Nuestro trabajo no está encaminado hacia allá y aspiramos y metemos todo el entusiasmo a que esa situación no llegue y de tal manera que los asociados salven sus aportes. Ellos, al vender su café, ¿sí?, la cooperativa les hace un descuento que va en buena medida a aportes sociales. Y obviamente el asociado dice, pero me están quitando una plata a aportes que hoy valen cero. ¿Qué sentido tiene esto? Tienen mucha razón. Anunciaba dos elementos que creo que son altamente favorables. La primera es la decisión que adoptamos de reducir el monto de los descuentos, precisamente para que el asociado reciba más recursos. Y dos, el tema que es desarrollo de la Superintendencia de Economía Solidaria, que ha considerado que los recursos que entregan los asociados a aportes a partir de la intervención son recursos que en el evento de ir a una liquidación se tratan como gastos de administración, es decir, que tienen una preferencia en el pago. En lo que estamos es trabajando para que ellos recuperen sus aportes y recuperando sus aportes recuperen su cooperativa. Hablemos de responsabilidades. La cooperativa llegó a donde llegó por una serie de situaciones que ya mencionamos. A partir de la intervención, pues ha habido unas acciones, unas auditorías, por ejemplo, alguna auditoría forense y otras acciones legales. ¿En qué va ese proceso de establecer responsabilidades? Yo aquí advertí desde el primer día que yo no vine a ser juez porque no soy juez, ni soy fiscal porque no me corresponde ser fiscal. Y por lo tanto yo no vine a hacer investigaciones ni juicios de responsabilidad. Sin embargo, claro que tengo una responsabilidad
y es poner en conocimiento de las autoridades lo que aquí sucedió para que ellas investiguen y tomen las decisiones que haya lugar. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es básicamente lo que hemos hecho. Nosotros, en efecto, contratamos un trabajo de auditoría forense que nos dio algunas pistas. Evidentemente, eso es un tema muy complejo. Contratamos una de las firmas de abogados penalistas más reconocidas y prestigiosas que hay en Colombia. Les entregamos toda la información y ellos han redactado y presentado una denuncia penal en averiguación contra los presuntos responsables de lo que acá pasó. De ahí en adelante está en manos de la Fiscalía. Obviamente nuestros abogados estarán pendientes para la continuidad del proceso. Eso ha sido un proceso, digamos, complejo, no solamente porque este tipo de actos son de una complejidad grande, ¿no? Esto no es un raponazo. Esto no es un raponazo que lo cogen en la calle, no. Esto es un tema muy complejo que además tiene ribetes de temas financieros que lo hacen todavía más difícil. A eso súmele, Víctor, la pandemia y el hecho de que la presencialidad no opera hoy en día en nuestra rama judicial. Es decir, han sido diferentes circunstancias que lo han dificultado, pero pues están andando y están andando no solamente a nivel penal, sino de otra naturaleza también, procesos de investigación ante las autoridades competentes, y ellas sabrán, en su leal saber y entender, qué tipo de responsabilidades haya o no haya aquí. Mientras eso se resuelve, que puede tomar años, la cooperativa sigue funcionando y tiene que seguir funcionando. Hablemos de esos servicios, de los servicios actuales. Ya hablamos de la compra, que sigue funcionando, operando, se está comprando todo el café. La cooperativa tiene también unos negocios de trilla y unas centrales de beneficio. ¿Cómo están? Mire, usted me toca uno de los temas más sensibles y sobre los cuales estamos haciendo, diría yo, la cirugía más grande en la cooperativa. Parte de los temas que nosotros encontrábamos como equivocados en eso que hemos denominado el gobierno corporativo de la entidad es que lo que llaman el core del negocio, es decir, el negocio fundamental y central de la cooperativa, que es la compra de café y la venta de café, estaba toda en una misma área que era la dirección de operaciones. Y de esa área de la dirección de operaciones dependían trilladora, puntos de compra y centrales de beneficio. Eso, evidentemente, era lo que impedía que existieran controles cruzados, que se diera un autocontrol. Eso no tenía realmente ningún sentido y por eso tomamos la decisión de romper, lo digo descriptivamente, el área y dividirla en dos. Una parte que se dedica, digamos, a lo que sería el front del negocio, que es la compra y venta a través de una dirección de operaciones, y la otra que es el área de la trilladora. Obviamente esto nos permitirá, cuando usted me decía ya existen los controles, yo le respondía, pues los estamos construyendo, esto es el proceso de construcción, en la parte central del negocio de la cooperativa. Y nos permitirá muchas más eficiencias. Mire, el solo hecho de ver lo que son los resultados de la trilladora hoy en día, habiéndola separado y designando un gerente, un director específicamente para la trilladora, ya muestra unos resultados en eficiencia que le quiero decir son realmente significativos. ¿Las centrales de beneficio están funcionando, están operando, están comprando café? Mire, sí, siguen comprando. Usted sabe que el tema de las centrales de beneficio es un tema complejo, porque los márgenes, cuando usted los mide como centros de costo independientes, son márgenes muy estrechos. Sus gastos y sus costos son realmente significativos para lo que resulta el beneficio en el ingreso, llamémoslo así. Sin embargo, vienen operando y vienen operando bien, vienen operando
digamos, eficientemente. Muchas mejoras hay que implementar en ellas, particularmente en la central de beneficio de la Chaparrala, donde encontramos situaciones realmente, digamos, no solamente anómalas, sino absurdas, pero vienen siendo corregidas y esperamos terminar ese proceso de corrección muy próximamente. Pero no solamente siguen funcionando, siguen prestando el servicio que requieren muchos de nuestros asociados. Adicionalmente, uno de los grandes valores agregados de una cooperativa son esos servicios sociales, el acompañamiento a los asociados y a los caficultores. ¿Cómo está la cooperativa en el resto de servicios que tenían los asociados habitualmente? Mire, no solamente los hemos mantenido, sino que hemos generado la estructura para reforzar nuestra área social. Una cooperativa que no preste servicios sociales no se llama cooperativa. En las empresas tradicionales se llama la responsabilidad social empresarial. Pero, digamos, parte de la esencia del negocio de una cooperativa, pues es el servicio social. Esa área, esa dirección, nosotros la encontramos acéfala, por razones que ignoramos. El hecho cierto es que la persona que la venía dirigiendo había sido trasladada a otra área, a manejar una de las centrales de beneficio, labor que realizó con todas las competencias, pero evidentemente era una persona que venía dándonos resultados enormes en el área social. ¿Qué hicimos? Volverlo a su cargo original de director del área social. Y con el mensaje clarísimo, no solamente de empoderarlo a él, sino de empoderar el área. Por otro lado, hemos logrado finalmente la recertificación del sello de comercio justo, que la cooperativa, saben ustedes que lo tenía suspendido, finalmente se levantó esa suspensión y eso nos permitió nuevamente reactivarnos. Estamos trabajando con esos recursos en beneficio y en labores en beneficio de la cooperativa, y ahí hay diferentes campos: el tema de educación, el tema de la bioseguridad por el COVID en el que estamos, en fin, con muchas labores en donde ya tenemos unos recursos asignados que fueron además discutidos, que fueron compartidos, que fueron socializados, de tal manera que yo creo que ahí hemos avanzado. Por supuesto, tendremos que avanzar mucho más. Hoy usted, como agente interventor, es quien tiene legalmente las facultades para tomar decisiones en esta cooperativa. ¿Podrán los caficultores retomar esas facultades en algún momento? Y si es así, ¿cuándo? Por supuesto que sí. No tendría sentido que no lo fuera así. Nuestro trabajo es un trabajo eminentemente temporal, no solamente porque así lo define la ley, sino porque además, por íntimas convicciones profesionales y personales, no admitiría que no fuera de esa manera. Mi trabajo está encaminado precisamente a devolver la cooperativa a sus asociados y que la administración y dirección vuelva a sus asociados, pero en condiciones diferentes, Víctor. Aquí hay un tema de más de 20 y tantos años de trabajo y casi todos muy cerca al sector cooperativo. Y es la lucha por la estructuración de esquemas de gobierno corporativo, porque no puede volver a pasar lo que ya sucedió. De tal manera que mi interés, mi propósito, y me atrevo a decir que además el propósito de la Superintendencia de Economía Solidaria y del señor superintendente es que esto sea devuelto a los asociados bajo unos esquemas de gobierno corporativo que eliminen por completo que aquí haya feudos de poder, que acá se perpetúen los señores asociados en los cargos de dirección o de control de la cooperativa, que haya rotación, que el principio de la democracia no sea simplemente una palabra al aire, sino que sea una realidad en la cooperativa, que la administración obedezca a elementos y a criterios técnicos, que haya controles, de tal manera que espero hacerlo una vez logremos un acuerdo y una vez hayamos introducido esos esquemas de gobierno corporativo que le permitan entregar en esas nuevas condiciones. Eso es lo que buscamos.
¿Por qué los asociados y los caficultores en general de este radio de acción de la Cooperativa de Caficultores de Andes deberían hoy rodear y apoyar a la cooperativa? Porque es de ellos. Porque es de ellos. Porque si uno quiere lo que tiene, lo cuida. Cuando no lo quiere, pues lo abandona. Si usted tiene un carro, un vehículo, y no le gusta su vehículo, ¿qué hace? Lo vende o lo regala. O lo manda a chatarrizar, qué sé yo. Pero si usted tiene una cosa que realmente aprecia, pues tiene que cuidarla y tiene que apoyarla. Sobre todo, aquí hay un elemento, Víctor, que me parece fundamental en esto. La intervención y el agente interventor somos un accidente establecido por la ley para salvar la cooperativa. No somos ni magos, ni venimos a perpetuarnos, ni tenemos aspiración distinta al propósito que la norma establece. De tal manera que el asociado tiene que entender que obviamente manteniendo una voz vigilante, por supuesto, crítica también, lo que debe ser es una persona proactiva para que ayude a que su cooperativa salga adelante. Porque si no es así, lo cual sería una decisión legítima, dígalo, pero seamos honestos. Mire, no me interesa, ¿no? Porque no voy a seguir en la industria del café, o porque me voy a otra cooperativa, o porque quiero conformar otra, qué sé yo, pero dígalo. De lo contrario, pues lo que tiene es que apoyarlo. Y yo siento que la inmensa mayoría está en eso. ¿Cuándo estima usted que la cooperativa podría estar recuperada? Uy, qué pregunta tan difícil, Víctor. Hombre, mire, es que esto, vuelvo y le insisto, una cosa es lograr los acuerdos y otra cosa es sacar la cooperativa con base en esos acuerdos. Y esos son dos circunstancias diferentes y dos tiempos diferentes. ¿Sí? El primero es el que estamos intentando y en el que hemos venido avanzando a través de las reformas al interior de la cooperativa, a través de todos los esquemas que estamos implementando, a través de la negociación con los acreedores. Pero una vez logremos esos esquemas y esos acuerdos, ya vendrá la ejecución de los mismos. Y esa dependerá de los asociados. Así que la pregunta tendría necesariamente que trasladarse a los asociados en el momento en que la reasuman. Pero esto no es un proceso corto. Un mensaje final para los asociados de la Cooperativa de Caficultores de Andes. Hombre, en primer lugar, muy contento de volver acá. No obstante, las situaciones particulares de la pandemia, pues quiero contar que he estado permanentemente en contacto con la entidad. Afortunadamente estos medios virtuales nos lo permiten y ese contacto lo hemos tenido con todo el equipo haciendo un seguimiento día a día de las labores, tomando decisiones, pero definitivamente no hay nada como la cercanía con la entidad y con la gente, de tal manera que lo primero es decirles que estoy realmente muy contento de poder volver acá. En segundo lugar, invitarlos a que continuemos en este proceso. Esto es un proceso de construcción de confianza, esto es un proceso que requiere de todos los asociados, no solamente a través de un apoyo incondicional, porque no esperaría eso, sino de un apoyo crítico, respetuoso, mesurado, que logre el propósito que nos une a todos. Y finalmente, hombre, lo que diría es a todos los asociados, además de mi voz de respaldo, mis sentimientos más afectuosos para que este fin de año y esta Navidad pues sea una feliz Navidad, que nos acerquemos cada vez más a lo que nos ha llamado estas circunstancias, que es el reconocer la debilidad de la condición humana y la esperanza de que con la ayuda de Dios, no solamente estas circunstancias, sino todas las circunstancias en la vida son superables. Ese sería mi mensaje fundamental para los asociados. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos de nuevo en futuros espacios. Y por supuesto un último mensaje, mantenerse siempre cercanos a la cooperativa, consultar los canales formales de información, evitar dejarse llevar por rumores
y entender que siempre aquí hay un equipo dispuesto a resolver sus inquietudes, a aclarar la información y a seguir trabajando en la recuperación de esta cooperativa. Muchas gracias, nos vemos de nuevo en otra ocasión.